Corría el minuto 24 de partido entre el Toluca y el América en la Bombonera. Un centro del Diablo, a balón parado por la derecha, mandaba la pelota al corazón del área donde Paco Memo Ochoa, el flamante porterazo titular de la selección mexicana de Televisa, nótese el maldito sarcasmo, salía, como bien lo dije en el relato del juego, a atrapar pollos, endeble, tiborato, sin ninguna técnica para atajar esa clase de servicios con velocidad en la parábola final. Ni tampoco responsable a la hora de decidir si salir o no. Titubeante, ni siquiera hizo contacto con la pelota. Salió con los brazos abajo por miedo a romperse ante el choque con el tumulto de jugadores. Prefirió hacer la pifia de la semana, del mes o, si usted gusta, del año, regalando el primer gol del partido en su contra. La pelota quedaba muerta en el área chica y Jared Ortega empujaba sin ningún problema. El estadio explotó en júbilo y Paco Memo mostraba de nueva cuenta, por enésima ocasión, su deficiencia técnica en el juego aéreo. Pero bueno, es el arquero de casa y el rimbombante portero titular. Mientras eso pasaba en la ramera de la comunicación, sus jilgueros, como los había bautizado David Faitelson hace tiempo, palabra que fue el combustible que desató una campal entre algunos comunicadores y narradores de televisoras contrarias. Moisés Muñoz, el disque analista de cartón, argumentaba que Ochoa había metido los puños a media altura, cuando ni eso había hecho, que un defensa americanista habilitaba a los de Toluca, que no había salido de la mejor forma. Palabras sin hacer una crítica puntual, tratando de navegar despacio en qué decir por un campo minado, por miedo a alguna represalia en producción o de la cúpula. Luego del gol, en la mayor parte de la transmisión, trataron de justificar al portero del América una y otra vez, haciendo tedioso el juego para quienes claman por un poco de objetividad. Pero la realidad es que nadie tiene permitido en esa empresa hacer una crítica a los jugadores de casa, los que venden, y mucho menos los que son socios de su gallina de los huevos de oro. Por citar un ejemplo, es lo que, para suerte de todos nosotros, ha degradado a esta televisora curtida por el amehuevismo de la mayor parte de sus trabajadores, que se sienten los verdaderos conocedores cuando solo son carne de cañón de la televisión. Payasos de circo, pagados para que traten de cambiar a las audiencias, algo que por suerte no pasará. Pero, ¿por qué digo todo esto? Bueno, eso lo veremos más adelante con argumentos y con pruebas contundentes que terminarán de sepultar a una televisora altamente corrompida por el poder efímero y la fama absurda de sus narradores y comentaristas, en su mayoría echados a perder. Hace algunos días, David Faitelson envió, como siempre, siendo una costumbre de este sujeto, un comentario candente sobre los famosos jilgueros de Televisa. No tardó mucho tiempo para que uno de ellos picara el anzuelo. Ese fue Paco Villa, un ente totalmente degradado, símbolo del servilismo de la comentocracia deportiva. Un tipo que inició bien en el relato y hoy es un ente sin credibilidad y sin capacidad para criticar. Molesto, trató de insultar a David diciendo que era una escoria y tantas tonterías que salían de su pobre mentalidad y limitada capacidad de comprensión. Algo nada nuevo para quienes laboran en esa empresa. Ante eso, la trifulca se desató y empezó una batalla campal donde por fin las hipocresías se hicieron a un lado y todos mostraron su verdadera cara. Prepárate, porque hoy iremos hasta lo más oscuro de este tema. Presentaremos pruebas de cómo esta basura televisiva llamada TUDN anda desesperada en vender lo que sea. El tiempo se les acaba y ahora han recurrido a los pleitos de lavadero. Una empresa que solo tiene el cascarón, pero por dentro está totalmente hueca en calidad, objetividad y sobre todo en credibilidad. Pero antes te pregunto, ¿realmente vas a consumir esa basura? Checa todo el video y seguro desearás jamás haber probado sus contenidos. Es por eso que hoy te presento lamehuevismo y porrismo. Paco Villa, la decadente y podrida apuesta de TUDN. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro.
Para nada es novedad que las cadenas de televisión cada día son más decadentes en lo que dicen y hacen. Han involucionado a la par de lo que se han vuelto detestables e inservibles para las nuevas audiencias, pues entre un contenido pobre, el sentido de supremacía detrás del micrófono y sentirse que ganan el dinero del mundo, estos especímenes de la televisión siguen un tramo sin curso mientras el tiempo y los malos comentarios de la gente los destrozan una y otra vez. En este canal lo hemos evidenciado, no solo es Telehuila, pues en todas las cadenas se cuecen habas y cada día dan evidencia de la podredumbre moral y de la falta de objetividad convertida en comentarios porristas a quienes deben ser para ellos los intocables. Sin embargo, esta vez vamos a ahondar en un tema en específico, pues hace algunos días hablamos de Álvaro Morales y cómo su personaje se lo ha comido, y que necesita en estos momentos crear polémicas baratas diciendo simplemente lo que el espectador que le va a cierto equipo quiere escuchar. Si no has visto el video, te invito a checarlo después de este. En la descripción estará el link. La degradación de Morales es un punto importante para entender qué es la basura que te van a proyectar en el mundial estos entes. Sin embargo, lejos de este sujeto, hay un séquito de personajes muchos ignorantes y que se han vuelto comentócratas a sueldo, y sobre todo se han envuelto en la capa de la putrefacción en la comunicación deportiva. Mucho ojo, porque pondremos nombres sobre la mesa, no nos andaremos con tonterías. Aquí señalaremos con santo y seña la basura que la maltrecha Chapultepec 18 quiere imponer en el mundial, con tal de llamar la atención de un auditorio cada vez más exigente por contenidos de calidad, y no de escoria como Paco le dijo a Faitelson. De eso hablaremos más adelante, no se me emocionen. Como lo hemos dicho y visto, corroborado con hechos y pruebas, así lo dejaré. No pueden criticar a la gente de casa, jamás, por ningún motivo pueden levantarle la voz al club de la empresa que les da de comer. Ese es el lema que por años Telehuila cumple cabalmente, muchas veces haciéndose tonta y queriendo demostrar que la imparcialidad es su bandera, pero solo es una pequeña máscara que sale a relucir siempre. Como lo dijimos al inicio del video, en la transmisión del Toluca contra América, Guillermo Ochoa se equivocó en una salida aérea, algo que no es novedad. Paco Memo siempre ha sido un portero de regular a malo, pero fue desde hace muchos años el objeto más vendible de la empresa en cuestión de futbolistas. Le crearon una vida, una carrera, y la misma televisora y sus comentócratas ayudaron que al paso del tiempo se vendiera como una estrella, un tipo fino en la meta, cuando la realidad es totalmente lo contrario. Quizá en su momento no todo fue malo, pues en los mundiales de Brasil y Rusia tuvo actuaciones destacadas, pero eso no le quita lo mediano ni lo intrascendente que fue su paso por Europa. Sin embargo, todo eso que comentamos está prohibido en TUDN, en la empresa nueva de Televisa, entre comillas, que está hecho un completo asco. Porque abro paréntesis, después del mundial, la famosa Bomba Rodríguez, sí, ese que corrió a medio TDN y a todos esos talentos de la vieja escuela, saltará del barco porque su proyecto, el que propuso, o sea, TUDN, ha fracasado. Y mucho ojo, este es el fracaso de Televisa del cual venimos hablando que se daría en unos meses. Por eso, de una vez lo adelanto, después del mundial, todo se va a la basura. Tal vez cambien de nombre, tal vez no, pero la persona que creó este proyecto ya se va. Entre tanto, y muy aparte de lo que es el fracaso rotundo de esta empresa, hay que señalar que sus comentócratas, cegados por el dinero y la fama, son los clásicos lamebotas que da bien con el jefe. Nadie puede respingar, y estos le apuestan al silencio de sus polémicas para que se les olvide a sus audiencias lo malo que son. Al América ni a la selección le pueden cuestionar nada. No hay señalamientos ni comentarios al aire. Si no, pasará lo del impresentable Paco Villa, que veremos más adelante cuando lo hicieron poner un panfleto contra su voluntad, pidiendo perdón a Santiago Paños y al América. Desde ese momento, lo que dijera ese sujeto valía simplemente nada. En TUDN no existe la dignidad, ni mucho menos la libertad de expresión. Y es triste porque quizá no todos los que laboran ahí son malos, pero como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, por lo cual la mayoría de sus personajes terminan amontonados en el saco de la basura debido a su lamehuevismo y a la parcialidad hacia ciertos jugadores y equipos. Pero eso no fue todo.
El árbitro de pacotilla, Eduardo Bricio, todavía justificó la entrada artera de Henry Martín sobre el portero del Toluca, Thiago Volpi, diciendo que solo le había raspado la oreja cuando era evidente que ante el golpe en la parte lateral de la cabeza, el guardameta quedó noqueado, recordando que cualquier golpe en esa zona puede ser, inclusive, mortal. El minimizar este tipo de hechos, el decir nuestro equipo, como lo hizo Moisés Muñoz, el que salgan los comentócratas de TUDN a defender ilegalidades de su equipo o en su defecto a justificar, solo evoca a esa nueva clase de disque comunicación deportiva, entre comillas. Hoy los tiene en el basurero de la historia, el porrismo estúpido y sin fundamento. Lo interesante de todo, escuche bien, es que esta temática la van a seguir realizando en el Mundial. Van a crear personajes falsos como el Wherever Tuyoyo, el tal Ruscarín y toda la runfla de ignorantes que serán parte del disque equipo profesional. Mucho cuidado, TUDN anda dando patadas de ahogado y está urgido por vender lo poco que les queda. Ya usted sabrá si quiere ser parte de la misma basura de siempre en contenidos o de recapacitar. Pues lo que le importa a esa televisora decadente es vender lo que sea, pero vender. A continuación, mostraremos algunos ejemplos. Ponga mucha atención. TUDN está totalmente perdida, aunque ellos digan que no. Sus anunciantes cada día son menos, y los que llegan a anunciarse en sus programas son de poca monta o de mediano presupuesto. ¿Cuándo se iba a imaginar usted que anunciarían pomadas haciendo el ridículo con una canción? Jamás. Pero en tiempos de sequía hay que sacarle provecho a todo, incluso a los pobres partidos de selección mexicana en este año. Pues en 2 ocasiones presumieron, se pavonearon que habían superado en rating a TV Azteca en el juego ante Uruguay y Honduras con 5.4 y 7.8 puntos respectivamente. Sin embargo, en los 5 duelos disputados del Tri entre el 28 de mayo al 16 de junio del presente año, de 58.1 puntos en disputa, los TV Apestos sacaron 30.9 unidades por 27.2 de los televisos, siendo una vez más derrotados, al menos en ese lapso. Es por eso que ya su última carta es el Mundial, y para eso hay que llamar la atención como sea. Incluso hasta poniendo a sus narradores a pelear por estupideces, aunque no les queden más formas. Por ejemplo, Paco Villa es uno de los entes que se han vuelto más detestables en la empresa. En su momento pintaba para ser el narrador estelar, y cuando Vaca y el Pollo le quitaron su lugar en Televisa Deportes, este sujeto se empezó a degradar. Empezó a tener más protagonismo en sus redes sociales, siendo cada vez más palero de ciertos equipos, e inclusive su forma de narrativa empezó a cambiar, con tal de superar a los aztecos. Nunca pudo hacerlo. Sin embargo, últimamente ha pasado de ser un narrador respetable a un porro del Twitter, pues hace algunos días se enfrascó en una pelea con David Faitelson, quien como siempre puso un comentario al aire que dice textual lo siguiente: bajen de su nube a los americanistas y a los jilgueros a sueldo del América. 11 goles sí, pero sin oposición alguna. Rápidamente Villa, hinchado en dolor y ardor, reviró diciendo lo siguiente: ¿fuiste jilguero y hoy quieres criticar a quienes hablan bien del América? Entonces señala a casi todo el gremio. Cuando pierdan, se equivoquen, la rieguen, ya veremos quién habla y quién no. Ten un poco de congruencia periodística. Pero este no se cansó y siguió con lo demás. 3 cosas que hiciste y que ningún jilguero ha hecho. 1, que tu ex patrón en Azteca se sentara en su oficina y te dijera en reiteradas ocasiones que eres un ya saben. Seguir muchos años en su empresa, tú mismo lo comentaste. Pero prosiguió citando un macanazo del que recibió el golpe en aquella tarde calurosa en el 4 veces heroico Puerto Jarocho. Villa seguía como cacatúa escribiendo: y aún así, jamás me senté en las oficinas del América como tú lo hiciste en las del Veracruz y Morelia. Jamás me sentaron para insultarme como lo reconociste. Y jamás me escucharás hablar mal de mis compañeros del gremio para vender mi producto. Che escoria. Faitelson, con un tuit, y aunque tampoco es una blanca palomita, lo destruyó recordándole cuando le hicieron subir un panfleto donde pedía perdón a Santiago Baños, y de paso se supo que le habían regañado, pues no tenía permiso de criticar la gestión del equipo de casa en uno de los actos más aberrantes en contra de la libertad de expresión a periodistas y comunicadores deportivos.
Como ese hecho, muchos le recordaron a Villa que no solo es un lamezuelas palero, sino que también carece de dignidad, pues al menos Faitelson había aceptado que le hicieron eso, pero Villa no. Y además lo habían evidenciado en redes sociales cuando se había jactado horas antes de que nadie le diría nada. Lo de Paco Villa es aberrante, es sinónimo del servilismo televisivo deportivo y que muestra la decadencia de ese sector. Porque después de esto pregunto, ¿realmente Villa tiene credibilidad? Sería estúpido pensar que sí. ¿Cómo puede hacer crítica si le prohíben criticar al equipo de casa? Por increíble que parezca, Villa tiene personajes que le apoyan pero son mínimos. Seguramente personas sin dignidad y arrastrados ante el jefe por unos cuantos pesos. Así como Paco y su triste carrera en medios, degradado y todo, habrá que plantearle a este, ¿qué hará el día que le den una patada en el trasero? Por ahora puede jactarse de tener visibilidad, pero este tipo de personajes terminan mal. Y en el olvido total, cuando se hacen inservibles en la televisora. A Villa le queda poco tiempo para ver su triste realidad. Las Olimpiadas y los Mundiales han sido mucho más que una justa deportiva para los televidentes. Se han convertido en un motivo para que las familias y los amigos se reúnan para disfrutarlos. Desde finales del siglo pasado, José Ramón Fernández tuvo la brillante idea de llevar a personajes que pudieran entretener al público con sus ocurrencias. Gente como el Wiri Wiri, Víctor Trujillo, antes de su decadencia, Ausencio Cruz y muchos otros personajes que se robaron el corazón de las audiencias. Sin embargo, Televisa no se quedó con las manos cruzadas y también ha intentado complacer a la gente en este rubro, pero hasta la fecha nunca ha estado a la altura de las audiencias ni de ayer ni de ahora. No obstante, dejando pasar de lado el pasado, hoy han decidido jugársela con una nueva propuesta. TUDN le ha apostado a dos personajes que tienen cierta fama y éxito en un nicho muy específico de las plataformas digitales. Esto se puede leer de dos formas, como la apuesta de TUDN por meter contenido distinto, arriesgado y que podría ser un arma de doble filo, pero también se puede leer como su apuesta por no quedar en el olvido. Televisa sabe que cada vez la consume menos gente y que la afición siempre tunde a sus jilgueros. Por eso apuesta a dos personajes que han tenido impacto en las plataformas digitales pero que están completamente apestados y en el camino de la incoherencia e ignorancia del tema futbolístico. Pero ojo, porque Televisa le está apostando a que los millones de seguidores que suelen consumir a los youtubers que llevarán a Qatar también corran a ver sus contenidos en la televisión. Sin embargo, desde un inicio, la afición fue muy clara y les demostró su rechazo. El ejemplo de esto se puede encontrar en los comentarios que recibió el anuncio de este autonombrado disque crew, que la rompe en internet, que TUDN colgó en sus redes sociales el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, la afición, que ya no es tan fácil de engañar, se manifestó en contra, y solamente algunos soldados de Televisa les fueron a echar flores. Pero vale la pena mencionar que la gran parte de las respuestas de la gente fue de rechazo absoluto. Por ejemplo, hubo un comentario que escribió: "Veo callado a Ruscarín, como que ya no le interesa tanto lo de la muerte de la clase obrera a manos del capitalismo. Farandulero, pseudo-revolucionario asqueroso, sos la misma ralea rancia sumida en la miércoles y en la autofelación intelectual que criticas". Por su parte, el tío gamer comentó: "Ja, Ruscarín tiene bloqueado medio Twitter, pero eso sí, va a hablar de la filosofía del fútbol y por qué creen lo que creen los futbolistas, jalando duro del capitalismo, pero criticándolo al mismo tiempo". Y un último comentario que muchos que se hicieron presentes, que muestra el repudio de la afición, es el del Carpa al señalar: "Ay, Televisa, usted no aprende, ¿verdad? Mundial tras mundial, la misma historia. No hay nada que puedan hacer mientras Martinoli y su banda existan. Norma, ¿se va a mostrar piel? Gabo, ¿a hacerse el irreverente? Diego, ¿y su locuacidad sin sentido? Caray, suerte con eso". Sin embargo, detrás de todas las opiniones de la gente se esconde una verdad irrefutable. Estas opciones supuestamente frescas para TUDN, de entrada, no tienen nada que hacer en la televisión.
porque no es un nicho, y por ende, sus contenidos y seguidores están muy lejos del fútbol. Y para decir verdad, ya han dejado en las redes sociales algunas muestras de su ignorancia. Lo de Wherever Tu Yoyo, este youtuber en declive, es la imposición de un recomendado más de tu DN. Este personaje siempre ha tenido un camino de apechito. Es un futbolista frustrado que tuvo los medios, las palancas y el dinero para haber trascendido, pero no pasó más allá de una filial del América y de los Murciélagos FC. De hecho, sus inicios como creador de contenido se remontan a videos relacionados al fútbol, pero poco a poco lo fue jalando el contenido superfluo, relacionado a videojuegos y videos de contenido random y algunos retos simples y muchos absurdos o sketches estilo Adal Mamones, pero versión youtubera sin chiste. Sin embargo, la pasión por el fútbol lo ha llevado a darle un giro a su carrera, por lo que sus redes sociales han mutado y se vende como un comunicador de fútbol, donde suele ser troleado por su ignorancia, por su falta de análisis y porque parece un porrista disfrazado de comunicador. Y este es el motivo por el que la gente de fútbol no le quiere. El ejemplo perfecto para descubrir y describir esta situación se da en la relación que existe entre el número de suscriptores de su nuevo canal de YouTube y la cantidad de vistas promedio de sus videos. Porque nada sirve tener más de 3 millones y pico de suscriptores si al final de cuentas algunos de sus contenidos relacionados al fútbol no llegan muy lejos y se quedan mosqueados por el olvido. Por su parte, otro disque influencer de Telerisa ha subido a su elenco con miras al Mundial de Qatar 2022. Es una de las personas que ha estado más lejos del fútbol en toda su trayectoria. Antes de que fuera una luminaria de las redes sociales, se dedicaba al diseño industrial enfocado a los alimentos. Posteriormente, apareció en distintos podcasts enfocados al pensamiento filosófico, en el análisis de la sociedad, y una de sus principales críticas gira alrededor del capitalismo. Vale la pena destacar que también habla de otros temas como los cómics, el cine y algunas series. Este personaje se hizo viral gracias a un debate donde dejó en ridículo al estafador Master Muñoz, que por cierto ya le hicimos un video en este canal. Sin embargo, después ya no hizo mucho ruido. No obstante, se tiene que dejar en claro que nunca sobresalió por sus conocimientos futbolísticos. De hecho, hace poco demostró que es un ignorante en este ramo. Esto se dio después del supuesto hackeo que sufrió Iker Casillas, pues algún gracioso puso en su cuenta de Twitter que le gustaba el chorizo, por así decirlo. Después Casillas recuperó el control de su cuenta y aclaró el malentendido. Lamentablemente, este supuesto filósofo de las redes sociales salió a reventarlo y dijo: "Ya borró el tweet, mal gusto, cobarde, violento. Ya quiero verlo en su próximo juego en Qatar". Obviamente, esta respuesta fue motivo de críticas porque no es posible que un tipo que se está integrando al disque crew de una televisora que lo está invitando a cubrir el Mundial esté tan alejado de este deporte, al grado que no sepa que Iker Casillas lleva algunos años retirado. Para culminar, una vez más, el desolado Tu Yoyo volvió a las andadas criticando a Cristian Martinoli, quien hace poco dio una entrevista donde hablaba de lo que vive Guillermo Ochoa, quien, dicho sea de paso, volvió a tener un error sumamente grosero. El narrador dio a entender que era un guardameta mediano y que ya no estaba para ser titular, pero que era el consentido de la televisora, a lo que el Tu Yoyo le dejó un mensaje sin arrobarlo, pues daba a entender, con su analogía estúpida, que si eso se decía de Ochoa, no aplicaba a esos narradores de la misma forma. Acto seguido, Martinoli le contestó lo siguiente: "Saludos mi Wherever Tu Yoyo. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga. Y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme, no se notaba tanto dónde te pagan hoy. Besos". La respuesta fue contundente y le atoró un bananazo en el sin esquinas a un tipo que, además de ignorante, piensa que crear polémica barata le va a generar réditos, sin pensar que ya desde hace rato está hundido en el basurero de la historia de las redes sociales. En la actualidad, Televisa ya no tiene el poder y la injerencia que tuvo en el siglo pasado. Ya no es la empresa que dictaba cómo se tenía que comportar y la forma en la que debía pensar la gente y tomar las migajas que ésta le daba. De hecho, hace muy poco presentamos un video sobre cómo las plataformas digitales tienen a la televisión pariendo chayotes y al borde de la extinción.
Uno de los principales argumentos en ese video es que las plataformas como YouTube, Netflix, Amazon y muchas otras más han triunfado gracias a que la gente puede elegir lo que quiere ver, a la hora que quiera verlo y por todo el tiempo que lo desee, sin que una televisora se lo imponga. En estos tiempos, las audiencias tienen la capacidad de elección, un poder gigante, y muy pocos se han dado cuenta de la dimensión de esto. De hecho, los medios de comunicación tradicionales saben perfectamente que esta situación es la que los mantiene contra la lona y al borde del abismo absoluto. Porque hace varias décadas no había de otra. En la televisión aparecía lo que dictaban los poderosos, los políticos y empresarios que mantenían dormida y aletargada a la sociedad. Si alguien quería ver una caricatura, una telenovela o un noticiero, tenía que acomodar su vida para estar a la hora indicada frente al televisor. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora el público ha despertado. Se ha vuelto mucho más inteligente y selectivo a la hora de elegir sus contenidos y cada quien decide si quiere ver una serie, videos musicales o el análisis de un creador independiente, ya sea político, deportivo o cultural. A pesar de esto, TUDN sigue bajo los controles de gente que no evoluciona, que piensa que vive en épocas pasadas, que cree que puede seguir engañando a la afición, que no se ha dado cuenta que las audiencias ya no son las que se compran las mentiras que les intentan vender. Por todo lo anterior, es que el equipo de transmisiones de la gran ramera de la comunicación jamás conectará con los aficionados al fútbol. Y la razón principal se debe a que los mismos consumidores del fútbol se han quejado hasta el cansancio de su baraja agónica de cronistas y analistas. Pero ojo, porque Internet ofrece muchas alternativas para obtener la señal de una transmisión y existen opciones alternas para escuchar una buena crónica deportiva. Por lo que hoy ya no hay pretextos. El que no quiera ver las transmisiones de los partidos por un determinado canal y que no soporte a un comentarista o todo el equipo que lleva a cabo una transmisión, no tiene por qué hacerlo. Es por eso que si eres de los que condenan, de los que no soportan y de los que están hasta el gorro de ese tipo de contenidos basura, es mejor evitarlos. Como dicen por ahí, amigo, date cuenta. Y lo anterior no es una broma. Porque cada vez que les das clic a un contenido o cada vez que prendes la televisión les das vida y continuidad a tus elecciones. Y a la inversa, cuando dejas de consumir un canal o un medio tradicional, contribuyes a su extinción. Hoy, si TUDN sigue viva, es porque tiene las imágenes de los goles y de los juegos, solo por eso. Lo demás, en su producto final, es totalmente una escoria. Curiosamente, como dijera Paco Villa. Pero dime, ¿qué es lo que piensas de la involución de los comunicadores y narradores de la televisión tradicional? ¿Eres todavía de los que consumen a los televisos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.